Él, un magnate escéptico, amaba en secreto a una mujer que se veía invisible e indigna. En su dolor, ella exclama: «No te merezco». Él no puede más. Con los ojos vidriosos, revela su amor, que su dignidad lo es todo. Un amor secreto se convierte en escándalo, pero el alma de ella puede curar el corazón de él. No se pierdan esta historia hasta el final. Quedarán boquiabiertos. Si les gustan las historias de amor y romance, suscríbanse a este canal y dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Siguiendo con nuestra historia, la llovizna de marzo transformaba las calles de la Ciudad de México en un espejo grisáceo, reflejando las luces de los rascacielos que se perdían entre la bruma. Guadalupe Lupita Varela se ajustó la correa del bolso desgastado al hombro y apresuró el paso por las aceras mojadas de Coyoacán. Sus zapatos de imitación de piel hacían un ruido sordo contra el concreto húmedo mientras se dirigía a la pequeña biblioteca comunitaria Benito Juárez, donde trabajaba desde hacía 3 años. A los 28 años, Lupita cargaba con Ninosen el peso de responsabilidades que deberían ser divididas por una familia entera. Sus ojos castaños, aunque cansados, aún mantenían un brillo de determinación que la sostenía a través de los días difíciles. El salario modesto como asistente de biblioteca apenas cubría los gastos médicos de su padre, que sufría de diabetes avanzada, y los estudios de su hermana menor, Sofía, que soñaba con ser enfermera. Lupita conocía cada libro de aquellas estanterías como si fueran viejos amigos. La biblioteca, una casona antigua convertida en espacio cultural, recibía una pequeña partida municipal y algunas donaciones esporádicas que permitían su supervivencia. Lo que ella no sabía era que la mayor de esas donaciones llegaba mensualmente a través de una fundación anónima, depositada silenciosamente en la cuenta de la institución. Al otro lado de la ciudad, en el piso 47 de un edificio espejado en Paseo de la Reforma, Ricardo Richie Sandoval observaba el movimiento de las calles a través de los ventanales panorámicos de su oficina. A los 40 años, él comandaba un imperio tecnológico que había construido con sus propias manos, tras heredar una pequeña empresa de software de su padre. Su mente brillante y visión estratégica lo transformaron en uno de los empresarios más respetados y temidos del país. Richie era un hombre de pocas palabras y aún menos sonrisas. Relaciones pasadas le habían enseñado que el interés genuino era una moneda rara en su mundo. Mujeres se acercaban a él por lo que poseía, no por lo que era. Amigos se revelaban interesados e incluso familiares parecían calcular el valor de cada palabra en su presencia. Esa desconfianza crónica lo había transformado en una fortaleza impenetrable donde él reinaba solo. Pero había un secreto que Richie guardaba como su mayor tesoro. Hacía 4 años, durante una visita de rutina a los proyectos sociales financiados por su fundación, él había conocido a Lupita. No personalmente, él había llegado a la biblioteca en un momento en que ella organizaba una sesión de lectura para niños de la comunidad. Escondido detrás de una estantería, Richie había observado cómo ella transformaba voces, hacía muecas graciosas y abrazaba a cada niño con cariño genuino. Aquel día, algo se había roto dentro del pecho de Richie. Por primera vez en años, él había testimoniado bondad pura, sin máscaras o segundas intenciones. Desde entonces, él encontraba excusas para pasar por la región, siempre observando de lejos, siempre cuidando para que ella nunca lo notase. Él sabía de sus dificultades, de sus noches en vela cuidando a su padre enfermo, de sus sueños pequeños que ella acunaba en silencio. Richie se había enamorado de una mujer que no sabía de su existencia, y eso era simultáneamente su tortura y su consuelo.
Ella representaba todo lo que él había perdido la esperanza de encontrar: autenticidad, compasión, fuerza silenciosa. Pero ¿cómo podría acercarse sin que ella lo viese, como solo otro hombre rico intentando comprar afecto? Aquella tarde lluviosa, el destino decidió que el tiempo de las observaciones había llegado al fin. Lupita estaba organizando los libros devueltos cuando oyó voces alteradas provenientes del vestíbulo. Reconoció inmediatamente el tono agresivo de don Ramiro Fonseca, el inspector del municipio que visitaba la biblioteca mensualmente con el único objetivo de encontrar irregularidades. «Esta biblioteca es un desperdicio de recursos públicos», gritaba él a doña Teresa, la coordinadora. «Media docena de libros viejos y 2 empleadas que mal saben leer. Voy a recomendar el cierre inmediato». Lupita sintió que se le helaba la sangre. La biblioteca era más que su trabajo. Era su refugio, el lugar donde encontraba paz entre las dificultades de la vida. Más importante aún, era la fuente de ingresos que sustentaba a su familia. Sin pensarlo 2 veces, ella dejó los libros a un lado y caminó hasta la entrada. «Señor Fonseca», dijo ella, intentando mantener la voz firme, «por favor, denos una oportunidad de resolver cualquier problema que haya identificado». El hombre se giró hacia ella con una sonrisa cruel. «Ah, ¿la ayudante quiere hablar? Escuche. Bien, jovencita, lugares como este son un desperdicio. Ustedes fingen que hacen cultura, pero son solo un refugio de empleo para gente sin preparación». Las palabras de don Ramiro resonaron por el vestíbulo como latigazos. Lupita sintió las lágrimas quemando en los ojos, pero se rehusó a dejarlas caer. Del lado de afuera, un Audi negro se había detenido frente al edificio. Ricardo Sandoval, que había decidido finalmente encontrar coraje para una visita oficial a la biblioteca, atestiguó a través de la ventana la escena que cambiaría sus vidas para siempre. Al ver a Lupita siendo humillada por el funcionario y público, Ricardo sintió una furia que no experimentaba hacía años. Sin dudarlo, salió del coche bajo la lluvia y empujó la puerta de entrada de la biblioteca. La puerta de la biblioteca se abrió con un estruendo que hizo que todos se voltearan. Ricardo Sandoval entró al ambiente con la presencia imponente de quien estaba acostumbrado a comandar salas de reunión y cerrar negocios millonarios. Su traje italiano impecable contrastaba drásticamente con el ambiente sencillo de la biblioteca y gotas de lluvia escurrían de sus cabellos oscuros perfectamente peinados. «Con permiso», dijo Ricardo, su voz grave cortando el aire tenso como una cuchilla. «Creo que hay un malentendido aquí». Don Ramiro Fonseca parpadeó un par de veces, claramente desconcertado por la aparición de aquel hombre elegante. «Disculpe, señor, pero esta es una inspección oficial. Usted no puede...» Ricardo Sandoval se presentó simplemente, y el nombre tuvo el efecto de una bomba en el pequeño vestíbulo. Don Ramiro palideció instantáneamente. Todo el mundo en la Ciudad de México conocía el nombre del magnate de la tecnología. Lupita, por su parte, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ricardo Sandoval estaba allí, en su pequeña biblioteca, mirando directamente hacia ella con una intensidad que la hizo sentirse expuesta y protegida al mismo tiempo. Ella había visto su rostro en los periódicos de negocios que ocasionalmente hojeaba, pero en persona él parecía aún más imponente, casi irreal en aquel escenario cotidiano. «Señor Sandoval», don Ramiro balbuceó, su arrogancia evaporándose instantáneamente. «No sabía que el señor tenía interés en este establecimiento». «Tengo mucho interés», Ricardo respondió, sus ojos aún fijos en Lupita. «Esta biblioteca recibe apoyo significativo de la Fundación Sandoval, y por lo que acabo de presenciar, parece que hay funcionarios públicos y respetando instituciones que prestan servicios esenciales a la comunidad».
Doña Teresa, la coordinadora, miraba boquiabierta entre Ricardo y don Ramiro. Lupita permanecía inmóvil, sintiéndose simultáneamente agradecida y profundamente incómoda. ¿Por qué un hombre como Ricardo Sandoval se importaría con lo que sucedía allí? Hubo un malentendido, señor Sandoval. Don Ramiro intentaba recomponerse. Yo estaba apenas cumpliendo mi deber de fiscalización. ¿Su deber no incluye humillar empleadas dedicadas? Ricardo interrumpió fríamente. Sugiero que revise sus métodos antes de que yo necesite conversar con su superior. La amenaza velada fue suficiente para hacer que don Ramiro murmurara disculpas rápidas y saliera de la biblioteca con el rabo entre las patas. El silencio que se siguió fue casi ensordecedor. Doña Teresa fue la primera en recuperarse. Señor Sandoval, muchas gracias. No sabíamos que el señor... La Fundación Sandoval prefiere mantener sus donaciones discretas, él explicó, pero sus ojos continuaban volcados hacia Lupita. Me gustaría conversar con ustedes sobre algunos proyectos futuros. Tal vez podamos agendar una reunión. Lupita finalmente encontró su voz, aunque ella saliese más fraca de lo que le gustaría. Señor Sandoval, gracias por lo que hizo. Pero no fue necesario. Sé lidiar con personas como don Ramiro. Ricardo dio un paso en dirección a ella, y Lupita notó que sus ojos eran de un gris profundo, casi tempestuoso. Estoy seguro de que sí, pero a veces es bueno no tener que enfrentar todo solos. Había algo en la forma como él dijo aquellas palabras que hizo el corazón de Lupita acelerar. Era como si él la conociese. Como si supiese exactamente el peso que ella cargaba en los hombros todos los días. Pero eso era imposible. Ellos eran de mundos completamente diferentes. Yo debería irme, Ricardo dijo finalmente, pero parecía reacio a salir. Dejen mi tarjeta con doña Teresa. Me gustaría que entraran en contacto para que discutamos cómo podemos expandir los programas de aquí. Cuando él se giró para salir, Lupita sintió un impulso extraño de detenerlo. ¿Señor Sandoval? Él paró inmediatamente como si estuviera esperando que ella hablase. ¿Por qué la biblioteca es importante para el señor? Ricardo quedó en silencio por un momento largo y Lupita podía ver algún tipo de batalla interna sucediendo en sus ojos. Porque, él dijo finalmente, lugares como este preservan lo que hay de mejor en las personas, y eso se está volviendo cada vez más raro. Después que él salió, dejando apenas el perfume sutil de su colonia en el aire, Lupita permaneció parada por varios minutos. Doña Teresa parloteaba animadamente sobre la suerte increíble de tener un patrón tan influyente, pero Lupita mal la escuchaba. Había algo perturbador en la forma como Ricardo Sandoval la había mirado. No era la mirada condescendiente que estaba acostumbrada a recibir de hombres ricos en sus raras interacciones sociales. Era algo más profundo, más personal. Como si él la viese realmente, no apenas su condición o su trabajo. En los días que se siguieron, Lupita se pilló pensando en aquel encuentro más de lo que le gustaría admitir. Era ridículo. Un hombre como Ricardo Sandoval probablemente ni se acordaba de su nombre. Ella era apenas una empleada más, de una institución más que él financiaba por obligación social. Pero entonces, una semana después, doña Teresa recibió una llamada que cambiaría todo. Era la oficina del señor Sandoval. Doña Teresa anunció, casi vibrando de excitación. Él quiere implementar un programa de digitalización del acervo y expansión de los servicios comunitarios. Y específicamente pidió para que usted, Lupita, participe de las reuniones de planificación. Lupita sintió que la sangre drenaba de su rostro. ¿Yo? ¿Por qué? Él dijo que quedó impresionado con su dedicación y conocimiento de la comunidad local. Doña Teresa sujetó las manos de ella. Lupita, usted no entiende.
Esta puede ser la oportunidad de su vida. Pero Lupita sabía que oportunidades como esa siempre venían con un precio. Y hombres como Ricardo Sandoval no daban atención especial a mujeres como ella sin una razón. La primera reunión estaba marcada para el próximo lunes en su oficina. Mientras tanto, desde lo alto de su edificio, Ricardo observaba la ciudad y se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida o si finalmente había encontrado coraje para luchar por lo que quería. El lunes llegó con un cielo limpio que hacía que los vidrios del edificio Sandoval brillaran como diamantes contra el azul de abril. Lupita paró en la acera del Paseo de la Reforma, elevando los ojos hasta perder la cuenta de los pisos. Sus manos temblaban ligeramente mientras sujetaba la carpeta simple con algunas anotaciones sobre la biblioteca. El vestíbulo del edificio era un universo aparte. Mármol pulido, plantas ornamentales y el eco suave de zapatos caros contra el piso. La recepcionista, impecablemente vestida, la direccionó a los ascensores con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Lupita se sentía como una impostora en aquel ambiente, consciente de cada detalle de su ropa simple, pero limpia y bien planchada. El ascensor subió silenciosamente hasta el piso 47 y cuando las puertas se abrieron, ella fue recibida por una asistente rubia que la condujo a través de corredores con obras de arte que probablemente costaban más que su casa. «El señor Sandoval la aguarda», dijo la asistente, abriendo una puerta de caoba maciza. Ricardo estaba de pie delante de las ventanas panorámicas, las manos en los bolsillos, observando la ciudad allá abajo. Cuando se giró, Lupita notó que él parecía diferente, menos formal, más accesible, aunque aún irresistiblemente elegante, en su camisa blanca sin corbata. «Lupita», él dijo su nombre como si fuese algo precioso. «Gracias por venir. Gracias por la invitación, señor Sandoval». Ella intentó mantener la voz firme, pero la forma como él la miraba la dejaba nerviosa. «Ricardo, por favor». Él gesticuló para un área más informal de la oficina, con sillones de cuero y una mesa de centro. «¿Café?» Mientras él servía el café en tazas de porcelana fina, Lupita no conseguía dejar de observarlo. Había una elegancia natural en sus movimientos, pero también algo melancólico en su expresión cuando pensaba que ella no estaba mirando. «Me gustaría que me contase sobre los programas comunitarios de la biblioteca», Ricardo comenzó, sentándose frente a ella. «Doña Teresa mencionó que usted desarrolla varias actividades. Por una hora, ellos discutieron proyectos, necesidades y posibilidades». Ricardo hacía preguntas perspicaces que demostraban un conocimiento sorprendente sobre las necesidades de la comunidad. Lupita se vio relajándose gradualmente, animada, por encontrar a alguien que genuinamente parecía importarle su trabajo. «Tienes ideas brillantes», Ricardo comentó cuando ella terminó de explicar su proyecto de alfabetización para adultos. «¿Por qué no estudiaste pedagogía o trabajo social?». La pregunta tocó una herida antigua y Lupita bajó los ojos para las manos. «No tuve esa oportunidad. Necesité trabajar temprano para ayudar en casa». «Nunca es tarde», él dijo gentilmente. «La fundación tiene programas de becas». «No acepto caridad, señor Ricardo». La respuesta salió más abrupta de lo que ella pretendía. «Disculpe, no quise ser grosera, es que no necesitas explicarte». Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante. «Admiro tu independencia. De hecho, me gustaría proponer algo diferente». Él se levantó y fue hasta la mesa, volviendo con una carpeta. «Estoy pensando en crear un departamento de responsabilidad social más estructurado en la empresa. Necesitaría a alguien con conocimiento real de la comunidad, no apenas teoría académica».
Lupita lo miró con desconfianza. ¿Me está ofreciendo un empleo? Estoy ofreciendo una oportunidad. El salario sería sustancial. Tendrías autonomía para desarrollar programas y continuarías trabajando con las comunidades que conoces bien. Era una oferta de los sueños, pero algo en la forma como él la miraba la dejaba incómoda. ¿Por qué yo?, preguntó directamente. Debe haber personas mucho más calificadas. Ricardo quedó en silencio por un momento y Lupita vio algo vulnerable cruzar su rostro. Porque tienes algo que no se aprende en la universidad. Tienes corazón. Ricardo, ella dijo cuidadosamente, apenas nos conocemos. A veces, él respondió mirando por la ventana. Conocemos personas por más tiempo de lo que imaginamos. Había algo extraño en aquellas palabras, una familiaridad que no hacía sentido. Lupita estaba a punto de preguntar lo que él quería decir cuando Ricardo se giró bruscamente hacia ella. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Cuando ella asintió hesitante, él continuó. ¿Tienes hermanos? Una hermana menor, Sofía. Ella estudia enfermería. Lupita frunció el ceño. ¿Por qué? Ricardo caminó hasta una estantería y tomó una foto enmarcada que ella no había notado antes. Era una imagen antigua, descolorida, de un niño y una niña sonriendo para la cámara. Yo también tenía una hermana, él dijo quietly. Daniela, ella era 3 años menor que yo. El uso del pasado no pasó desapercibido por Lupita. ¿Qué le pasó? Ricardo permaneció en silencio por tanto tiempo que Lupita pensó que él no fuese a responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un dolor antiguo. Ella murió a los 22 años, leucemia. Él colocó la foto de vuelta en el lugar con cuidado extremo. Yo estaba construyendo la empresa, trabajando 18 horas por día, convencido de que el éxito era todo lo que importaba. Cuando ella enfermó, yo pensé que el dinero resolvería todo. Los mejores médicos, los mejores tratamientos. Pero no resolvió, Lupita completó suavemente. No, y en los últimos meses de ella, ¿sabes lo que ella más quería? Tiempo, conversaciones simples, que yo le leyese como hacíamos cuando éramos niños. Ricardo se giró para Lupita con los ojos vidriosos. Yo había olvidado cómo hacer eso, cómo apenas estar presente. Lupita sintió que el corazón se apretaba. Por primera vez estaba viendo al hombre por detrás del magnate, alguien que cargaba culpa y arrepentimiento como ella cargaba responsabilidades. Estoy segura de que ella sabía que tú la amabas, dijo gentilmente. Espero que sí. Ricardo volvió a sentarse, pero ahora parecía menor, más humano. Desde entonces he estado intentando encontrar formas de honrar la memoria de ella. La fundación es parte de eso. ¿Y yo le recuerdo de alguna forma?, Lupita preguntó, una sospecha creciendo en su mente. Ricardo la miró con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta. Me recuerdas a la persona que yo debería haber sido, a la persona que ella habría querido que yo me tornase. Había algo más. Lupita tenía certeza, algo que él no estaba diciendo. La forma como él la conocía, como sabía hacer las preguntas correctas, como parecía entender su vida mejor de lo que un extraño debería. Ricardo, ella dijo cuidadosamente, ¿cómo realmente supiste sobre mí, sobre mi trabajo en la biblioteca? Por un momento, ella vio pánico en sus ojos. Entonces, él se recompuso, pero no rápido lo suficiente. La fundación monitorea todas las instituciones que apoya, él dijo, pero la respuesta sonó ensayada. Lupita sabía que había mucho más en aquella historia. Y por primera vez desde que lo conociera, Ricardo Sandoval parecía estar mintiendo para ella. 2 semanas habían pasado desde la conversación en la oficina de Ricardo, y Lupita aún no había dado una respuesta sobre la propuesta de trabajo.
La oferta la asombraba, era generosa de más, específica de más, personal de más para ser apenas profesional. Había algo que Ricardo no estaba contando, y eso la dejaba inquieta. Era un jueves lluvioso cuando el teléfono de la biblioteca tocó a las 8 de la mañana. Doña Teresa atendió con su voz animada habitual, pero luego su rostro palideció. «Lupita», ella llamó con voz trémula. «Es para ti, es del Hospital General». La sangre de Lupita se heló. Ella corrió para el teléfono, sus manos temblando. «Señorita Varela, aquí es la enfermera Elena del servicio de urgencias. Su padre, don Roberto Varela, ingresó aquí hace una hora. Él tuvo una crisis diabética severa». El mundo de Lupita se derrumbó. «¿Cómo está él? Puedo verlo». «Él está consciente, pero en estado delicado. Sería bueno que la señora viniese lo antes posible». Lupita colgó el teléfono y se apoyó en el mostrador, luchando contra las lágrimas. Su padre había empeorado en los últimos días, pero ella pensaba que era apenas una gripa. La diabetes de él estaba descontrolada hacía meses debido al alto costo de los medicamentos. «Ve, Lupita», doña Teresa dijo, ya tomando las llaves. «Yo cuido de todo aquí». El problema era que Lupita no tenía dinero para el taxi ni para el transporte público hasta el hospital. Su salario había sido casi todo gastado con las medicaciones del mes anterior y aún faltaban 10 días para el próximo pago. En desesperación, ella comenzó a llamar para conocidos, pero en un jueves de mañana nadie podía ayudar inmediatamente. Fue cuando ella recordó la tarjeta de Ricardo Sandoval en su bolso. Con las manos temblando, discó el número. La asistente de él atendió luego de 2 timbres. «Oficina del señor Sandoval, buenos días». «Yo necesito hablar con el señor Sandoval. Es urgente. Lupita Varela». «Un momento, por favor». La voz de Ricardo vino en la línea segundos después, cargada de preocupación inmediata. «¿Lupita? ¿Qué pasó?» «Mi padre está en el hospital». Ella consiguió decir entre sollozos contenidos. «Él tuvo una crisis diabética. Yo necesito ir hasta allá, pero no tengo». «¿Cuál hospital?» Ricardo interrumpió y ella pudo oír el ruido de él moviéndose rápidamente. «Hospital General, en la Roma». «No te muevas, voy a buscarte». «Ricardo, no necesitas...» 15 minutos, él dijo y colgó. Lupita quedó parada en la entrada de la biblioteca, observando la lluvia caer. Parte de ella se sentía humillada por tener que pedir ayuda, pero la preocupación con su padre superaba cualquier orgullo. El Audi negro paró frente a la biblioteca exactamente 15 minutos después. Ricardo salió corriendo bajo la lluvia, sin paraguas, y la ayudó a entrar en el coche. «¿Cómo está él?», fueron sus primeras palabras mientras arrancaba. «Yo no sé. La enfermera dijo que está consciente, pero...». La voz de Lupita se quebró. Ricardo extendió la mano y tocó la de ella brevemente. «Vamos a llegar a tiempo». Durante el trayecto tenso por el tráfico de la Ciudad de México, Lupita observó a Ricardo conducir con determinación enfocada. Él había dejado todo para ayudarla a una virtual extraña. ¿Por qué? En el hospital, Ricardo usó su influencia para conseguir información rápidamente. Don Roberto Varela estaba estabilizado, pero los médicos fueron claros. Él necesitaría internación y un tratamiento más riguroso. ¿Cuánto?, Lupita preguntó al médico, aunque supiese que no conseguiría pagar. «El tratamiento completo, incluyendo internación y medicamentos, quedará alrededor de 300,000 pesos». Lupita sintió que las piernas flaqueaban. Era más que un año de su salario. «¿Existe alguna forma de financiamiento o...?» «Yo cubro los costos», Ricardo dijo calmadamente. «Ricardo, no». Lupita se giró para él, los ojos vidriosos. «Yo no puedo aceptar eso. Tu padre necesita tratamiento ahora
Él respondió, ya sacando la tarjeta de crédito. Discutimos eso después. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella preguntó desesperada. Apenas me conoces. Ricardo paró en 1200, medio del pasillo del hospital, y la encaró con una intensidad que la dejó sin aire. Porque, él dijo, su voz baja y cargada de emoción, hace 4 años yo te veo cargar el mundo en los hombros, y nunca pedí nada a cambio. Déjame ayudarte ahora. Las palabras de él la atingieron como un rayo. 4 años. ¿Cómo así? ¿Tú me ves hace 4 años? Ricardo percibió que había revelado de más. El pánico en sus ojos fue rápidamente sustituido por resignación. Lupita, ¿tú me conoces hace 4 años? Su voz subió de tono, atrayendo miradas curiosas. ¿Cómo? No es el lugar ni la hora. Ricardo intentó desviar, pero Lupita no iba a dejar pasar. Es exactamente la hora. Ella se plantó frente a él. Tú apareces en la biblioteca como un caballero blanco, ofreces un empleo de los sueños y ahora me dices que me observas hace 4 años. ¿Quién hace eso, Ricardo? Alguien que se enamoró. Él dijo tan bajo que ella casi no oyó. El pasillo del hospital pareció congelarse alrededor de ellos. Lupita lo encaró, procesando las palabras que acababa de oír. ¿Qué? Yo me enamoré de ti hace 4 años, Ricardo repitió, más claramente ahora, como si admitir una vez hubiese quebrado alguna barrera. En la primera vez que te vi en la biblioteca, leyendo para los niños, tú usabas un vestido azul y tenías el cabello sujetado con una pinza simple. Tú hiciste la voz del lobo malo y todos los niños rieron. Lupita se acordaba de aquel día. Se acordaba del vestido azul, de la historia de los 3 cerditos, de las carcajadas de los niños. ¿Tú estabas allí? Escondido detrás de las estanterías como un adolescente patético. Ricardo pasó la mano por los cabellos. Yo volví en el mes siguiente, y en el otro, y en el otro, siempre observando de lejos, siempre cuidando para que tú no me vieses. Tú me espiabas, ella dijo, su voz mezclando choque e indignación. Yo me enamoré, él corrigió, por tu bondad, tu fuerza, la forma como tú cuidas de todo el mundo a tu alrededor. Tú eres la única persona real que encontré en años, Lupita. Eso es... Ella balanceó la cabeza intentando procesar. Eso es locura, tú no me conoces de verdad. Sé que tomas café negro porque el azúcar es caro. Sé que tú siempre das tu postre para doña Clara que vive en la esquina. Sé que lloras cuando lees Como agua para chocolate, aunque ya hayas leído 10 veces. Sé que sueñas con viajar a Europa, pero nunca tuviste dinero ni para renovar el pasaporte. Cada hecho que él mencionaba era una nueva herida. Lupita se sintió completamente expuesta, violada en su privacidad. Tú no tenías derecho. Lo sé. Ricardo dio un paso para atrás. Y ahora tú me odias. Antes que ella pudiese responder, la enfermera se aproximó. Disculpen interrumpir, pero don Roberto está pidiendo para ver a su hija. Lupita miró entre Ricardo y la enfermera, su mundo completamente girado de cabeza para abajo. Yo necesito ver a mi padre, ella dijo, pero antes de alejarse, miró para Ricardo una última vez. Nosotros vamos a conversar sobre esto. Mientras ella seguía a la enfermera por el pasillo, Ricardo quedó parado solo, sabiendo que había cruzado una línea de la cual tal vez no hubiese vuelta. Del otro lado del vestíbulo, una figura elegante de cabellos canosos había observado toda la escena con interés predatorio. Beatriz Sandoval, la madre de Ricardo, sabía una oportunidad cuando veía una, y había acabado de presenciar algo que podría usar para finalmente poner al hijo rebelde en la línea. Don Roberto Varela estaba pálido contra las sábanas blancas del hospital, pero sus ojos castaños, tan parecidos con los de la hija,
Aún brillaban con vida cuando Lupita entró en el cuarto. Él extendió la mano trémula y ella la sujetó con fuerza. «Mi niña», él susurró, «disculpa por asustarte». «Papá, no hables tonterías». Lupita besó su frente. «¿Cómo te estás?» «Sintiendo mejor. Los médicos dijeron que alguien ya cuidó de todo. ¿Fuiste tú?» Lupita hesitó. ¿Cómo explicar que un hombre que la observaba en secreto hace 4 años había pagado el tratamiento? «Fue un amigo». «Debe ser un amigo muy especial», don Roberto observó con la sonrisa sagaz de quien crió 2 hijas solo después de perder a la esposa temprano. «¿Te gusta él?» La pregunta pilló a Lupita desprevenida. ¿Le gustaba Ricardo? La situación toda era tan confusa, tan perturbadora. Pero cuando él había revelado sus sentimientos en el pasillo, algo se había movido dentro del pecho de ella. No exactamente correspondencia, sino una comprensión de que tal vez él no fuese el predador que ella había temido. «Es complicado, papá. Las mejores cosas siempre lo son». Lupita pasó 2 horas con el padre hasta que él se durmió. Cuando salió del cuarto, encontró a Ricardo exactamente donde lo había dejado, sentado en las sillas incómodas del pasillo, aún vistiendo el traje arrugado por la prisa. «Tú no necesitabas quedarte», ella dijo, sentándose al lado de él. «¿Cómo está él?» «Estable. Los médicos piensan que él puede tener alta el lunes». Lupita lo miró de soslayo. «Ricardo, sobre lo que tú me contaste». «Lupita, yo sé cómo debe sonar. Sé que parezco un perseguidor o peor, pero yo nunca hice nada que pudiese perjudicarla o invadiese su privacidad de forma inadecuada. Yo solo observaba. Por 4 años, ellos quedaron en silencio por algunos minutos, el ruido del hospital a su alrededor, enfermeras pasando, equipos pitando, familias susurrando. «¿Por qué no te acercaste antes?», Lupita preguntó finalmente. Ricardo rió sin humor. «Porque soy un cobarde y porque...» Él hesitó. «Porque hombres como yo destruyen mujeres como tú». «¿Cómo así?» «Mi mundo es sucio, Lupita. Lleno de personas que hacen cualquier cosa por dinero o poder. Tú eres pura, genuina. Yo temía que al acercarme yo pudiese corromper eso». Lupita estudió su perfil. La línea fuerte de la mandíbula, la forma como él cerraba los puños cuando... nervioso. «¿Y ahora?» «Ahora», Ricardo se giró para ella. «Ahora no puedo más fingir que no existo en tu vida». Había algo en la forma como él dijo aquello que hizo el corazón de Lupita acelerar. Por primera vez, ella se permitió realmente mirar para él, no como el magnate intocable, mas como el hombre vulnerable que había cargado una pasión secreta por años. «Ricardo, no me respondas ahora». Él interrumpió suavemente. «Piensa en lo que yo dije. Si tú quieres que yo salga de tu vida para siempre, yo haré eso. Pero si hubiese una chance, aunque pequeña...» Él no terminó la frase, pero no necesitaba. Lupita entendió. Fue cuando su celular tocó. Sofía llamaba en pánico. «Lupita, ¿cómo está mi papá? Estoy yendo para allá». «Sofía, calma. Él está bien, estable. Tú no necesitas venir ahora. Son casi las 11 de la noche. Pero en la facultad están todos comentando sobre ti». Lupita frunció el ceño. «¿Comentando qué?» «Hay unas fotos tuyas en internet, Lupita. Tú y un hombre de traje entrando en el hospital corriendo. Están diciendo que es Ricardo Sandoval». La sangre de Lupita se heló. Ricardo, que había escuchado la conversación, ya estaba digitando furiosamente en su celular. «¿Qué tipo de fotos, Sofía?» «Fotos de ustedes en el hospital, él sujetando tu mano, ustedes conversando muy próximos en el pasillo». «Lupita,
Las personas están inventando cada historia. Ricardo mostró la pantalla del celular para Lupita. Un sitio de chismes ya había publicado las imágenes con el titular: Magnate Ricardo Sandoval en romance secreto con misteriosa morena. Dios mío, Lupita murmuró. ¿Cómo consiguieron esas fotos? Ricardo dijo entre dientes, llamando para alguien. Gerardo, necesito que descubras quién vendió fotos nuestras para la prensa ahora. Pero ya era tarde de más. El celular de Lupita no paraba de tocar. Números desconocidos, probablemente periodistas. El de Ricardo también disparó. Necesito sacarte de aquí, Ricardo dijo tomándola por el brazo. No puedo dejar a mi padre. Él está seguro aquí, pero si los reporteros descubrieren dónde tú vives, ya del lado de afuera del hospital, ellos fueron cercados por flashes de cámaras y gritos de periodistas. Señor Sandoval, ¿hace cuánto tiempo ustedes están juntos? Lupita, ¿cómo se conocieron? Es verdad que ella es apenas una más de sus aventuras. Ricardo protegió a Lupita con el cuerpo mientras caminaban rápidamente hasta el coche. Una vez adentro, él condujo en silencio por varios minutos antes de hablar. Lo siento mucho, yo debería haber previsto que eso podría suceder. ¿Para dónde estamos yendo?, Lupita preguntó, notando que no reconocía el camino. Para un lugar seguro, mi departamento tiene seguridad. Ricardo, yo no puedo. Es solo por algunas horas, hasta que las cosas se calmen. El departamento de Ricardo ocupaba el último piso de un edificio en Polanco. Era elegante pero no ostensivo, con una vista deslumbrante de la ciudad. Lupita se sentó en el sofá, aún procesando cómo su vida había cambiado completamente en cuestión de horas. Ricardo sirvió un té de manzanilla y se sentó del otro lado de la sala, respetando su espacio. Mi asesor de prensa va a cuidar de eso. En algunos días será noticia vieja. ¿Y si no lo fuere?, Lupita preguntó. Ricardo, yo trabajo con niños, con comunidades conservadoras. Si las personas pensaren que yo soy su amante, él completó calmadamente. Eso puede destruir mi carrera, mi reputación. Ricardo quedó en silencio por un momento. Hay una manera de resolver eso. ¿Cómo? Casándote conmigo. Lupita casi tiró la taza de té de manzanilla. ¿Qué? Si anunciáramos un compromiso, cambia toda la narrativa. En vez de un affair, sería un romance serio. Ricardo, estás loco. No podemos casarnos. Yo apenas te conozco realmente. No precisa ser real, él dijo rápidamente, pero algo en sus ojos sugería lo contrario. Apenas hasta que la polvareda baje. Antes de que Lupita pudiese responder, el celular de Ricardo tocó. Él miró la pantalla y palideció. «Aló, mamá». Lupita pudo escuchar la voz fría y cortante del otro lado de la línea. «Ricardo, querido, vi las noticias interesantes. Creo que necesitamos conversar. Trae a tu amiga para la cena de mañana. Tengo algunos invitados que están muy curiosos para conocerla». Ricardo cerró los ojos. «Mamá, a las 8 en punto». «Y Ricardo, no me decepciones». La llamada acabó, y Ricardo quedó mirando para el teléfono como si él fuese una serpiente venenosa. ¿Problemas?, Lupita preguntó, aunque ya supiese la respuesta. «Mi madre», Ricardo dijo simplemente, como si eso explicase todo. «Ella quiere ir conocernos». Por el tono de él, Lupita percibió que aquello no sería una cena común. Era una trampa, y ellos habían acabado de caer directo en ella. La mansión de los Sandoval en Las Lomas era un monumento al poder y a la tradición. Lupita observó la fachada imponente a través de la ventana del coche, sintiéndose como si estuviese siendo llevada para su propia ejecución. Ricardo había intentado prepararla durante todo el día, pero sus advertencias vagas sobre la personalidad fuerte de su madre solo aumentaron su ansiedad.
Aún podemos irnos, Ricardo dijo por tercera vez, su mano hesitando sobre la manija de la puerta. No, Lupita respondió, alisando el vestido simple pero elegante que había pedido prestado de Sofía. Si vamos a fingir que somos una pareja, preciso conocer a tu familia. Ricardo la miró con una expresión que ella no supo descifrar. Lupita, sobre eso de ser fingimiento. Ricardo, no ahora. Ellos fueron recibidos por un mayordomo que los condujo a través de pasillos adornados con retratos de familia y antigüedades. La sala de jantar era intimidante, una mesa larga, de caoba que fácilmente acomodaría 20 personas, pero que en aquella noche tenía apenas 5 lugares marcados. Beatriz Sandoval era exactamente como Lupita había imaginado, elegante, fría y calculadora. Sus cabellos canosos estaban impecablemente peinados y ella usaba joyas discretas más obviamente carísimas. Al lado de ella, una pareja de mediana edad, los Ayala, como Ricardo los presentó, sonreían con curiosidad maliciosa. «Entonces tú eres la famosa Lupita», Beatriz dijo, extendiendo una mano helada. «Oí tanto sobre ti, en las noticias, obviamente». La cena comenzó civilizada, pero Lupita luego percibió que estaba siendo disecada. Cada pregunta de Beatriz era una pequeña lámina, cortando su confianza pedazo por pedazo. «Y cuéntame, querida, ¿dónde estudiaste?» «Terminé la preparatoria en la escuela pública de mi barrio», Lupita respondió honestamente. «¡Qué interesante! ¿Y la universidad?» «No tuve oportunidad de cursar». «Oh». Beatriz cambió una mirada significativa con los invitados. «¿Y tu familia? ¿Tus padres trabajan con qué?» Ricardo intentó intervenir. «Mamá, está todo bien». «Ricardo», Lupita dijo, aunque sintiese el estómago contrayéndose. «Mi padre está desempleado por problemas de salud. Mi madre falleció cuando yo era niña». «¡Qué tragedia!», dijo la señora Ayala con falsa simpatía. «Debe haber sido difícil crecer sin una figura materna para orientarla». La implicación era clara, y Lupita sintió las faces calentarse. Ricardo estaba tenso al lado de ella, los puños cerrados. «La biblioteca donde trabajas», continuó Beatriz. «Imagino que el salario sea modesto. Es suficiente para mis necesidades». Claro. Debe ser reconfortante saber que ahora tiene otras opciones». El silencio que se siguió fue cortante. Lupita entendió perfectamente lo que estaba siendo insinuado, que ella estaba con Ricardo por el dinero. «En realidad», dijo el señor Ayala sacando el celular del bolsillo, «vi una materia muy interesante hoy. ¿Puedo mostrar?» Ricardo intentó impedir. «Rodrigo, no es necesario», pero el hombre ya estaba pasando el teléfono para Lupita. La pantalla mostraba un artículo de un sitio de chismes con fotos de ella y Ricardo en el hospital, pero esta vez acompañado de otras imágenes. Lupita entrando en su casa simple, su padre siendo llevado por la Cruz Roja, ella llorando en el pasillo del hospital. El título de la materia la hizo sentir náuseas. La cenicienta que conquistó al príncipe, como una bibliotecaria pobre enamoró al billonario Ricardo Sandoval. «Qué reportaje detallado», comentó Beatriz casualmente. «Ellos hasta descubrieron sobre las deudas médicas de tu familia. Interesante cómo esas informaciones aparecen tan rápidamente, ¿no es?» Lupita levantó los ojos del teléfono, percibiendo la trampa en que había caído. «Ustedes filtraron esas informaciones». «Querida», Beatriz sonrió fríamente. «Informaciones tienen una forma de aparecer cuando son importantes». Ricardo se levantó bruscamente. «Basta, mamá». «Siéntate, Ricardo». La voz de Beatriz cortó el aire como un látigo. «Lupita, tú pareces una muchacha inteligente. Ciertamente entiendes que mi hijo tiene ciertas responsabilidades.
con la familia, con los negocios, con personas de su propio nivel social. «Mamá, yo te avisé. ¡Silencio!». Beatriz golpeó el puño en la mesa, haciendo la porcelana tilintar. ¿Tú crees que puedes jugar a la casita con cualquier personita que encuentras en la calle? Tú tienes compromisos, Ricardo, con la familia Garza, por ejemplo. Lupita frunció el ceño. ¿Quiénes son los Garza? Fue la señora Ayala quien respondió con evidente placer. La familia de Isabela, la novia prometida de Ricardo desde la adolescencia. Ellos van a anunciar el compromiso el mes que viene. El mundo de Lupita paró. Ella miró para Ricardo, que estaba pálido como un fantasma. ¿Ricardo? Su voz salió como un susurro. Lupita, yo puedo explicar. No hay mucho que explicar. Querido, Beatriz interrumpió. Los Garza son nuestros socios de negocios, hace décadas. El casamiento fue arreglado cuando ustedes aún eran niños. Una unión perfecta. Mismo nivel social, misma educación, mismos intereses. Eso no es verdad, Ricardo dijo desesperadamente. Yo nunca concordé con ese arreglo. Pero también nunca lo cancelaste oficialmente, Beatriz replicó. E Isabela está volviendo de Europa la próxima semana, ansiosa para ver al novio. Lupita se levantó lentamente, sintiéndose como si estuviese ahogándose. Todo hacía sentido ahora. ¿Por qué Ricardo habíase mantenido distante por 4 años? ¿Por qué parecía atormentado cuando hablaba sobre su mundo? ¿Por qué su madre estaba tan confiante? Lupita, por favor. Ricardo intentó tomar su mano, pero ella se alejó. Tú estás prometido para otra persona. Es un arreglo antiguo sin significado. Entonces, ¿en qué no me contaste? Las lágrimas quemaban sus ojos, pero ella se rehusaba a llorar en frente de aquellas personas. ¿Por qué dejaste que yo creyese que nosotros podíamos? Porque él es un cobarde, Beatriz dijo fríamente. Siempre lo fue. Incapaz de tomar las decisiones difíciles, siempre huyendo de las responsabilidades. Ricardo se giró para la madre con furia. Tú no sabes de nada. Sé que tú estás humillando a nuestra familia con ese teatro ridículo. Beatriz se levantó también, su postura regia e intimidante. Y sé que esta muchacha, ella miró para Lupita con desprecio, está aprovechándose de tu flaqueza momentánea. No te atrevas a hablar de ella así. Yo hablo como quiera. Esta es mi casa. Beatriz se giró para Lupita. Y tú, mi cara, si tienes un poco de decencia, saldrás de la vida de mi hijo antes de que causes más daños. Lupita miró entre Ricardo y su madre, viendo la batalla familiar desarrollándose enfrente de ella. Ella era apenas un peón en aquel juego de poder, una distracción inconveniente que sería descartada cuando no fuese más útil. Tú tienes razón, Lupita dijo calmadamente, aunque su corazón estuviese despedazándose. Yo no pertenezco a este mundo. Lupita, no. Ricardo dio un paso en dirección a ella. No, Ricardo, tu madre está cierta. Yo fui ingenua en pensar que... Ella tragó las lágrimas. Que alguien como tú podría realmente importarse con alguien como yo. Eso no es verdad. ¿No es? Lupita rió sin humor. Entonces cancela el compromiso con Isabela. Aquí, ahora, enfrente de tu familia. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, pero ninguna palabra salió. Es lo que yo pensaba, Lupita susurró. Ella miró para Beatriz. La señora ganó. Yo nunca más me acercaré a su hijo. Lupita, espera. Ricardo finalmente encontró su voz cuando ella se dirigió para la puerta. No me sigas, ella dijo sin girarse. Y no intentes buscarme. Considera eso un favor. Ahora tú puedes volver para tu vida perfecta, sin complicaciones. Lupita salió de la mansión bajo la lluvia fina que había comenzado a caer, su corazón partido en 1000 pedazos.
Ricardo quedó parado en el recibidor, asistiendo a la única mujer que ya había amado de verdad desaparecer en la oscuridad. Beatriz colocó la mano en el hombro del hijo con falsa gentileza. «Tú hiciste lo correcto, querido. Ahora podemos seguir adelante». Pero Ricardo no estaba escuchando. Estaba pensando que había acabado de cometer el mayor error de su vida y tal vez no hubiese vuelta. 3 semanas habían pasado desde la cena en la mansión de los Sandoval y Lupita había intentado reconstruir su vida pedazo por pedazo. Había vuelto al trabajo en la biblioteca, cuidado del padre en su recuperación e ignorado sistemáticamente las decenas de llamadas y mensajes que Ricardo dejaba diariamente. Mas la paz que tanto buscaba fue destruida en una mañana de lunes, cuando doña Teresa la llamó a la oficina con una expresión grave. «Lupita, necesito conversar contigo». Sobre la mesa estaba una carpeta oficial del municipio. Lupita reconoció el escudo y sintió el estómago hundirse. «Llegó una notificación», doña Teresa dijo con voz trémula. «La biblioteca va a ser cerrada. Corte de presupuesto». «¿Qué?». Lupita tomó los documentos con manos temblorosas. «Pero no puede ser. La Fundación Sandoval nos apoya y siempre cumplimos todas las exigencias». «Es lo que yo no entiendo». Doña Teresa frunció el ceño. «El oficio dice que la Fundación canceló el apoyo la semana pasada. Sin ese presupuesto no tenemos cómo mantener las puertas abiertas». Lupita leyó y releyó los documentos, su mente procesando la cruel realidad. Ricardo había retirado el apoyo de la biblioteca. Después de todo que había sucedido, él estaba vengándose de ella a través del lugar que más amaba. «Tengo 30 días para encerrar las actividades», doña Teresa continuó, las lágrimas corriendo por el rostro. «Lo siento mucho, Lupita. Voy a tener que despedir a ti y a los otros empleados». En aquella noche, Lupita estaba en casa intentando explicar la situación para su padre cuando Sofía llegó agitada de la facultad. «Lupita, ¿viste el periódico?». Sofía tiró un ejemplar de El Universal sobre la mesa. «Mira esto». En la sección de economía había una foto de Ricardo al lado de una mujer deslumbrante de cabellos rubios y sonrisa perfecta. El titular decía: «Ricardo Sandoval anuncia compromiso con heredera Isabela Garza». Lupita leyó la materia en silencio, cada palabra una puñalada. El casamiento estaba marcado para 3 meses. Sería el evento social del año, la unión de 2 imperios empresariales. «¡Qué canalla!», Sofía murmuró. Después de todo que él hizo, aún tuvo la cara dura de comprometerse con otra. Pero algo en la materia llamó la atención de Lupita. En una pequeña nota al final, mencionaba que la Sandoval Corporation había cancelado varios proyectos sociales para enfocar recursos en el crecimiento de la empresa tras la fusión con el Grupo Garza. «Sofía», Lupita dijo lentamente, «tú puedes hacerme un favor. ¿Consigues descubrir cuándo exactamente la Sandoval Corporation canceló los contratos con las instituciones sociales?». «Claro, tengo un amigo que trabaja en el sector financiero». «¿Por qué?». «Solo una sospecha». En el día siguiente, Sofía volvió con informaciones que confirmaron los peores temores de Lupita. «Lupita, hay algo muy extraño. La cancelación de los contratos fue autorizada el viernes pasado, pero no fue Ricardo quien firmó». «¿Cómo así?». «Fue Beatriz Sandoval como presidenta del Consejo de la Fundación. Y hay más. Ella canceló específicamente apenas los proyectos que tú frecuentabas o con los cuales tenías ligación». Lupita sintió una furia fría esparciéndose por el pecho. No era Ricardo que estaba vengándose. Era la madre de él, ejecutando un plan meticuloso para destruir cualquier ligación que ella pudiese tener con el hijo. «Hay más cosa, Lupita», Sofía continuó. «Conversé con algunas personas y descubrí que Beatriz Sandoval
Contrató un investigador particular para colectar informaciones sobre ti semanas antes de aquella cena. Ella sabía todo sobre nuestra familia, sobre las deudas de mi papá, sobre tu trabajo. Fue todo planeado. Lupita cerró los ojos, recordando de la precisión quirúrgica con que Beatriz había atacado cada aspecto de su vida en aquella noche. Y lo peor, Sofía hesitó, es que descubrí que ella también esparció rumores sobre ti en la comunidad. Está diciendo que tú te aprovechaste de Ricardo, que fingías ser pobre para despertar la pena de él. ¿Las personas creyeron? Algunas, sí. Doña Rosa de la panadería me dijo que tú siempre fuiste ambiciosa de más para una muchacha de tu nivel. Lupita sintió el mundo desabasteciéndose a su alrededor nuevamente. No bastaba haber perdido a Ricardo y el empleo. Ahora su reputación en la comunidad también estaba siendo destruida. Fue entonces que el teléfono tocó. Doña Teresa llamaba en pánico. Lupita, tú precisas venir aquí ahora. Hay un equipo del municipio desalojando los libros en la calle. Lupita corrió para la biblioteca y encontró una escena devastadora. Hombres uniformizados tiraban libros en camiones como si fuesen basura, ignorando los protestos de Doña Teresa y de las pocas personas de la comunidad que habíanse reunido. ¡Paren!, Lupita gritó corriendo en dirección al camión. «Ustedes no pueden hacer eso. Aún tenemos 2 semanas». «Orden judicial», dijo el supervisor mostrando un papel. «El edificio va a ser demolido para dar lugar a un estacionamiento». ¿Demolido? Lupita miró para Doña Teresa en choque. «Tú no me contaste eso». «Yo no sabía. La orden llegó hoy de mañana». Lupita leyó el documento rápidamente y vio algo que la hizo helar. El terreno había sido comprado por una empresa subsidiaria del Grupo Garza. Todo estaba conectado. Beatriz no había apenas retirado el apoyo financiero. Había orquestado la destrucción completa de la biblioteca para garantizar que Lupita no tuviese para dónde volver. En aquella noche, sentada entre los destrozos de su vida, Lupita tomó una decisión. Ella no sería más la víctima pasiva en la guerra de Beatriz Sandoval. Si la mujer quería una batalla, ella tendría una. «Sofía», ella dijo tomando el teléfono, «necesito que tú me ayudes a descubrir todo sobre los negocios entre las familias Sandoval y Garza. Y quiero saber exactamente qué tipo de presión Beatriz está haciendo sobre Ricardo». «Lupita, ¿qué estás planeando?» «Voy a luchar». Lupita respondió con una determinación que no sentía hace semanas. «Ricardo puede haberme abandonado, pero no voy a dejar que la madre de él destruya la vida de personas inocentes solo para vengarse de mí». Ella miró para el anuncio de compromiso en el periódico, enfocando en el rostro de Ricardo. Incluso en la foto oficial, ella podía ver algo en sus ojos. Una tristeza, una resignación que no combinaba con un hombre apasionado. «Sofía, también quiero que tú descubras todo sobre Isabela Garza. Si voy a confrontar esta familia, necesito munición». Por primera vez en semanas, Lupita se sintió en el control. Ella había subestimado el poder y la crueldad de Beatriz Sandoval, pero no cometería ese error nuevamente. La guerra estaba apenas comenzando. La investigación de Sofía rindió frutos más rápidamente de lo que Lupita esperaba. En una semana, su hermana había descubierto una red de informaciones que cambiaría todo. «Lupita, tú precisas ver esto», Sofía dijo llegando en casa con una carpeta llena de documentos. «Isabela Garza no es quien parece ser». Lupita miró los papeles que Sofía esparcía sobre la mesa de la cocina. Había fotos, partidas de nacimiento y hasta registros de hotel. «Ella está viviendo con otro hombre en Francia hace 2 años». Sofía explicó. «Un conde francés. Y hay más». Ella solo concordó en volver para México porque la familia está quebrando.
El grupo Garza está enterrado en deudas y el casamiento con Ricardo es literalmente la única forma de salvar el patrimonio. Y Beatriz sabe de eso. Claro que sabe. Fue ella quien orquestó todo. Ella precisa de esa fusión tanto como los Garza. La Sandoval Corporation no está tan sólida como aparenta. Lupita estudió una foto de Isabela besándose con el tal conde en un café parisiense. ¿Cómo conseguiste todo eso? El novio de mi amiga trabaja en el consulado mexicano en París. Él me pasó las informaciones. Sofía sonrió. Isabela ni intentó esconder el relacionamiento allá. Todo el mundo sabe que ella no tiene la menor intención de ser una esposa fiel. Era el arma que Lupita precisaba, pero aún no sabía cómo usarla. La respuesta vino al día siguiente, cuando vio un anuncio en el periódico sobre un evento benéfico en el Museo de Arte Moderno. La Sandoval Corporation era una de las patrocinadoras principales, y tanto Ricardo cuanto Isabela estarían presentes. Lupita sabía que no sería invitada para un evento de aquel nivel, pero tenía un plan. En la noche del evento, ella estaba parada del lado de afuera del MAM, vistiendo el único vestido elegante que poseía, un negro simple que había comprado para la graduación de Sofía. En las manos, cargaba un sobre con las pruebas que había colectado. Ella esperó pacientemente hasta ver a Ricardo saliendo del evento, aparentemente precisando de aire fresco. Isabela estaba pegada en su brazo, linda y fría como una muñeca de porcelana. «Ricardo», Lupita llamó, saliendo de las sombras. Él se giró bruscamente y el choque en su rostro fue inmediato. «Lupita, ¿qué estás haciendo aquí? Precisamos conversar». Isabela la miró de arriba a abajo con desprecio evidente. «Ricardo, querido, ¿quién es esa persona?» «Soy la mujer que tu prometido amó por 4 años mientras tú te divertías con tu conde francés en París», Lupita respondió, calmadamente extendiendo una foto para Isabela. El rostro de Isabela palideció al ver la imagen, pero ella se recompuso rápidamente. «No sé de qué estás hablando». Jean-Pierre Dubois, 34 años, conde de una familia quebrada, así como la tuya. Lupita tiró más fotos del sobre. «Ustedes están juntos hace 2 años. Hasta comparten un departamento en el 7 arrondissement». Ricardo miraba entre las dos mujeres, claramente confuso. «Isabela, ¿eso es verdad?» «Ricardo, ella está inventando». Isabela intentó tomar las fotos, pero Lupita las sujetó firmemente. «¿Estoy inventando?», Lupita sonrió fríamente. «Entonces, ¿no se importará que yo muestre esas fotos para los invitados allá adentro? O tal vez para los periodistas que están cubriendo el evento». «¿Qué quieres?», Isabela preguntó entre dientes. «Quiero que tú cuentes la verdad para Ricardo. Ahora». Ricardo dio un paso para atrás, finalmente entendiendo la magnitud de la situación. «¿Isabela?». La máscara de Isabela finalmente cayó. «Está bien. Es verdad. Yo amo a Jean-Pierre y solo volví porque mi familia me obligó. ¿Tú crees que yo elegiría quedar presa en este país atrasado si tuviese opción? ¿Por qué no dijiste eso antes?», Ricardo preguntó, su voz cargada de alivio y rabia. «Porque tú eres mi pasaporte para salvar mi familia de la quiebra», Isabela gritó, perdiendo completamente la compostura. «Y porque tu madre me prometió que podría mantener a Jean-Pierre como amante desde que fuese discreta». Ricardo cerró los ojos, finalmente viendo toda la trama que había sido construida a su alrededor. «Et que so. Mi madre sabía». «Claro que sabía. Ella arquitectó todo». Isabela miró para Lupita con odio. «Y tú, entrometida, acabaste de arruinar todo». «No», dijo una voz fría detrás de ellos. «Yo que voy a arruinar todo». Todos se giraron para ver a Beatriz Sandoval aproximándose, habiendo obviamente escuchado toda la conversación. «Mamá»,
Ricardo comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. Isabela, vuelve para el evento y mantén las apariencias. Nosotros conversamos. Después, su voz era hielo puro. ¿Y tú? Ella miró para Lupita. ¿Qué juego patético es ese? El juego que la señora comenzó cuando decidió destruir la biblioteca y esparcir mentiras sobre mí. Lupita respondió, encontrando un coraje que no sabía poseer. Tú no tienes idea de con quién estás lidiando, muchachita. Sí tengo. Lupita dio un paso al frente. Estoy lidiando con una mujer tan desesperada para controlar la vida del hijo que está dispuesta a forzarlo a un casamiento con una mujer que lo traiciona abiertamente, solo para salvar sus propios negocios quebrados. Beatriz palideció. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo yo me atrevo? Lupita rió sin humor. La señora destruyó mi vida, encerró una biblioteca que servía a centenas de niños, arruinó mi reputación en la comunidad. ¿Y aún crees que tienes el derecho de quedarte indignada? Ricardo, que había quedado en silencio, observando el cambio, finalmente habló. Mamá, ¿es todo verdad? ¿Tú fuiste tras Lupita? Yo hice lo que era necesario para proteger nuestra familia. ¿Proteger? Ricardo dio un paso en dirección a la madre, su voz creciendo. Tú destruiste la vida de una mujer inocente. Tú manipulaste a todos nosotros. Yo te salvé de cometer el mayor error de tu vida. ¡No! Ricardo gritó, su compostura finalmente quebrándose. El mayor error de mi vida fue no haber tenido coraje de enfrentarte hace 4 años. Fue dejar que tú me convencieras de que yo no merecía ser feliz. Él se giró para Lupita, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y fue dejar que tú creyeses, aunque por un segundo, que yo no te amo más que mi propia vida. Lupita sintió el corazón disparar, pero se forzó a mantener la calma. Ricardo, yo cancelo el compromiso ahora, públicamente. Él miró para la madre con determinación. Y si tú intentas interferir en mi vida nuevamente, yo corto todos los lazos familiares. Tú no harías eso, Beatriz dijo, pero había incertidumbre en su voz. Intenta probarme. Ricardo tomó la mano de Lupita. Yo la elijo a ella. Siempre fue ella. Beatriz miró entre el hijo y Lupita, percibiendo que había perdido. Su expresión se endureció. Si tú haces esa elección, no habrá vuelta atrás. La familia no la aceptará nunca. Entonces tal vez sea hora de yo construir mi propia familia. Ricardo respondió, entrelazando los dedos con los de Lupita. 6 meses después, Lupita estaba en el balcón de la nueva casa que compartían en una área tranquila de Coyoacán, observando a Ricardo jugar con los niños del vecindario en el jardín. Ellos habían abierto una nueva biblioteca comunitaria, mayor y mejor que la anterior, y Ricardo habíase alejado gradualmente de los negocios de la familia para enfocar en proyectos sociales. Señora Sandoval, él dijo, aproximándose y envolviéndola por detrás, ¿en qué estás pensando? Aún no me acostumbré con ese nombre, ella admitió girando en sus brazos. Bien, tú tienes el resto de la vida para acostumbrarte. Ricardo la besó suavemente, y Lupita supo que todas las batallas habían valido la pena. Ellos habían elegido un amor basado en la verdad, en la aceptación mutua y en el coraje de luchar uno por el otro. Al final, el amor había vencido no porque era fácil, sino porque era real.